Elena Rivas había pasado años tratando de creer que la paciencia, el silencio y la obediencia podrían protegerla de los juicios del mundo. Desde que se casó con Tomás Beltrán, un ganadero de carácter brusco y ambiciones más grandes que su rancho, ella había dedicado cada amanecer y cada noche a demostrar que era una esposa digna. Pero nada de eso importaba cuando llegó el momento en que la familia Beltrán decidió que su único valor era dar hijos, y que no había cumplido. Durante 3 años, Elena vivió bajo la presión constante de las miradas de su suegra, doña Rufina, una mujer seca y afilada como los espinos del desierto. Cada mes fallido, cada intento doloroso, cada visita humillante a curanderas que le prometían fertilidad a cambio de más dolor, erosionaba un poco más de su espíritu. Elena, sin que nadie lo supiera, lloraba en silencio detrás del establo, donde el viento podía llevarse su llanto lejos de la casa. Allí imaginaba un día en el que no se sintiera defectuosa. Ese día nunca llegó. Y entonces, llegó la condena. Una mañana, Tomás la llamó al patio central del pueblo con una voz tan dura como las piedras del camino. Elena no entendía por qué debía acompañarlo, pero obedeció. Cuando llegaron, notó que la gente formaba un semicírculo, observando con una mezcla de curiosidad y morbo. Doña Rufina estaba en primera fila, con los labios apretados en una línea delgada. El sacerdote del pueblo también estaba ahí, con expresión resignada, como si ya conociera el destino de Elena. Tomás no tardó en hablar. Con teatralidad cruel, anunció que su esposa era incapaz de darle descendencia, que su vientre era una tierra seca sin esperanza, que había agotado la paciencia de la familia Beltrán. Lo dijo como si estuviera leyendo una sentencia. Elena abrió los ojos con terror. Nunca imaginó que él haría esto público. Sintió que las piernas le fallaban cuando escuchó el murmullo del pueblo, cuchicheos helados que la envolvían como serpientes. Doña Rufina exhibió un pequeño cofre de madera donde guardaba las pertenencias de Elena, unas pocas piezas de ropa, un pañuelo bordado por su madre ya fallecida y una alianza que ahora relucía como ironía. La suegra declaró que Elena había sido una carga inútil, y que la familia no tenía por qué mantenerla un día más. Agregó que la infertilidad era una vergüenza para cualquier mujer, pero que en su familia era una ofensa imperdonable. El sacerdote, aunque incómodo, se vio obligado a legitimar la decisión de los Beltrán. Murmuró palabras que debían sonar santas, pero que para Elena fueron cuchillas. Ella intentó hablar, defenderse, explicar que no era culpa de nadie, que ella había querido ser madre más que nadie. Pero su voz se quebró. El pueblo no escuchaba razones, escuchaba un espectáculo. Finalmente, Tomás se acercó, le arrancó la alianza del dedo y le dijo, sin mirarla a los ojos, que quedaba expulsada de su casa y su nombre. Elena sintió que algo dentro de ella moría en ese instante. El mundo se volvió borroso, mezclado con la vergüenza y el ardor de un llanto contenido. Cuando Elena salió caminando del pueblo, sin pertenencias, sin familia y sin rumbo, el sol le caía encima como un castigo más. La gente la miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Nadie le ofreció agua. Nadie la detuvo. Nadie pronunció su nombre. Y mientras el polvo le cubría los zapatos, Elena Rivas entendió de forma brutal que no solo la habían despojado de un hogar, la habían despojado de su dignidad, de su identidad, de la creencia de que merecía existir. Con los ojos enrojecidos, el alma partida en dos y el corazón reducido a una sombra, Elena empezó a caminar hacia el desierto, sin saber que, lejos del pueblo que la condenó, la vida aún tenía un lugar para ella, uno al que llegaría al borde de la muerte. Elena dejó atrás el pueblo sin mirar una sola vez hacia atrás. ¿Para qué hacerlo? Allí no quedaba nada que pudiera llamarse hogar. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo que se adherían a sus botas desgastadas y a la basta de su falda. El sol, despiadado, no tenía compasión alguna. Era una presencia constante que le quemaba la piel y le recordaba que, sin agua y sin rumbo, no sobreviviría mucho tiempo en los caminos del norte. Durante los primeros kilómetros, Elena caminó con una mezcla de adrenalina y tristeza ahogada. Su mente repasaba una y otra vez la humillación sufrida, como si la escena en la plaza se hubiera tatuado en sus párpados. Cuando cerraba los ojos por un segundo, veía la alianza arrancada, el cofre con sus pocas cosas, los rostros indiferentes de la gente que alguna vez había saludado con timidez. No tardó en cansarse. El cuerpo no estaba hecho para caminar largas distancias sin comida ni descanso. Pero no había otra opción. A su alrededor, el paisaje era casi siempre el mismo: montículos de tierra endurecida, arbustos espinosos y la ocasional sombra de un mezquite demasiado pequeño para ofrecer refugio real. Aún así, Elena se detenía debajo de cada uno, esperando que alguna brizna de viento mitigara el calor. Al caer la tarde del primer día, vio a lo lejos una carreta vieja abandonada. Las ruedas estaban torcidas,
una de ellas casi fracturada, y la lona estaba rasgada por el tiempo. Para alguien más, no sería más que chatarra. Para Elena, era un refugio improvisado. Se acercó con cautela, temiendo encontrar serpientes o algún viajero agresivo que la hubiese visto antes. Pero no había nada. La carreta era tan solitaria como ella. Elena se acomodó debajo de la estructura, usando su falda como almohada. El aire allí era menos caliente, menos cruel. Cerró los ojos y trató de concentrarse en algo distinto al dolor en sus pies. Sin embargo, el hambre comenzó a punzarle el estómago como un recordatorio de que llevaba más de un día sin probar bocado. Sentía la garganta áspera, como si hubiera tragado arena. Se preguntó si esa sería su tumba, una carreta abandonada en medio de un camino olvidado. La noche llegó sin estrellas visibles, el viento arrastraba nubes pesadas que anunciaban tormenta. Elena, debilitada, escuchó el rugido lejano del trueno. No tenía fuerzas para buscar un refugio mejor. Temblando, se abrazó a sí misma mientras los primeros golpes del viento movían la lona rota de la carreta. Cada ráfaga traía consigo arena fina que se colaba por los huecos y le rozaba el rostro. Cuando los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo, comprendió que estaba en grave peligro. Un desierto en tormenta podía ser mortal. Ráfagas de arena, inundaciones repentinas, animales que se resguardaban en lugares donde ella ahora descansaba. Intentó incorporarse, pero sus piernas cedieron. Había sobrepasado sus límites. En ese instante, un pensamiento oscuro se coló en su mente. Quizás el mundo sería un lugar más tranquilo si simplemente dejaba de luchar. Si cerraba los ojos y dejaba que la tierra hiciera con ella lo que quisiera. Pero la voluntad humana es extraña. Incluso cuando una parte de ella quería rendirse, otra la obligaba a mirar por última vez hacia la carretera. Quizás era instinto. Quizás era esperanza. O tal vez era la necesidad de no morir sola. La tormenta aumentó en fuerza. El cielo se volvió un lienzo negro, desgarrado ocasionalmente por relámpagos blancos. Fue durante uno de esos destellos que Elena vio algo en la distancia, una figura montada a caballo, avanzando contra el viento. No sabía si era real o fruto del delirio, pero la figura crecía con cada trueno. El jinete llevaba un sombrero oscuro, y la silueta del caballo parecía moverse con decisión, como si ya supiera exactamente a dónde ir. Elena parpadeó, tratando de enfocar la vista. Su respiración era débil. La figura se acercó lo suficiente para que ella distinguiera que no era un bandido ni un soldado. Era un ranchero. Un hombre solo en medio de la tormenta. Justo antes de que la oscuridad la reclamara, Elena sintió que el caballo se detenía a su lado y escuchó una voz grave que decía: «Señorita, ¿puede oírme?». Y con el último hilo de conciencia, comprendió que la muerte aún no la había alcanzado. Alguien, contra toda probabilidad, había llegado a tiempo. Cuando Elena abrió los ojos, no supo de inmediato dónde estaba. Lo primero que sintió fue el olor, madera vieja, cuero curtido, y algo más, humo de chimenea mezclado con el inconfundible aroma del café recién hervido. Lo segundo fue la sensación de una manta gruesa sobre su cuerpo, cálida, pesada, protectora. Lo tercero, y más desconcertante, fue la ausencia absoluta de dolor por el viento frío de la tormenta. Tardó unos segundos en procesar que ya no estaba bajo la carreta, ni sola, ni a punto de morir. Cuando intentó incorporarse, una voz grave, pero no agresiva, la detuvo. «Despacito. No tiene sentido levantarse tan pronto. La tormenta anoche casi se la lleva». Elena giró la cabeza hacia la voz. Sentado en una silla de madera, con los codos apoyados en las rodillas y el sombrero descansando en una mesa cercana, estaba Samuel Hart, un hombre de unos 40 años que parecía hecho de la misma tierra dura que lo rodeaba, hombros anchos, rostro marcado por el sol y unos ojos claros que parecían observarlo todo con una mezcla de reserva y cansancio. Su aspecto era rudo, sí, pero había algo en su mirada que no correspondía con la dureza del exterior. Había atención. Había humanidad. Había algo que Elena llevaba años sin ver en un hombre: respeto. «¿Dónde estoy?», preguntó ella con la voz ronca, casi irreconocible. «En mi rancho». «Montana Roja», respondió él, sin moverse. «La encontré tirada bajo una carreta, en plena tormenta. Si me hubiera tardado unos minutos más», no terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabían lo que habría pasado. Elena bajó la mirada, avergonzada por su fragilidad. Se recogió el cabello húmedo y cubierto de polvo, sin saber muy bien qué decir. Nadie la había cuidado así desde que su madre vivía. Nadie había arriesgado su propio camino para levantarla del suelo como si su vida valiera algo. «Gracias», susurró al fin. Samuel asintió apenas, como si no estuviera acostumbrado a recibir gratitud. «Tiene fiebre y está deshidratada. Ya comió un poco de caldo»,
aunque probablemente no lo recuerde. Dormía más que hablaba. Por primera vez, Elena se dio cuenta de que estaba en una cama. Una cama real, limpia, confortable, con sábanas que olían a jabón casero. Se sintió incómoda, pero también protegida. Sin embargo, un pensamiento la atravesó como una flecha: no tenía derecho a estar ahí. No después de haber sido repudiada públicamente. No después de que el mundo la declarara inútil. No puedo quedarme, murmuró, haciendo el intento de levantarse. Samuel extendió una mano para detenerla, no con fuerza, sino con una firmeza tranquila. No está en condiciones de caminar ni hasta la puerta. Y a estas horas, el sol la mataría más rápido que la tormenta de anoche. Elena apretó los labios. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de su bienestar como si importara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No quería parecer débil ante aquel hombre que no le debía nada. Samuel la observó un momento más, luego se levantó para alcanzar una jarra de agua fresca. «Beba. Poco a poco». Elena obedeció. El agua le supo a cielo. ¿Qué hacía sola por esos caminos?, preguntó él, sin dureza. Si no quiere decirlo, no tiene que hacerlo. Ella dudó. ¿Cómo explicar algo tan doloroso a un desconocido? Pero la sinceridad en los ojos de Samuel la descolocó. Había visto muchos hombres en su vida, pero ninguno que mirara sin juicio, sin exigencia, sin esa superioridad silenciosa que tantos cultivaban. «Me expulsaron», dijo al fin, tragando saliva. «Dicen que no sirvo, que no puedo dar hijos». El silencio en la habitación cambió. No se volvió pesado, ni incómodo. Se volvió profundo. Samuel dejó la jarra sobre la mesa y habló con una honestidad que la sorprendió. A veces la gente se equivoca al juzgar lo que vale una persona. Elena desvió la mirada. La frase, simple y directa, le golpeó más fuerte que cualquier insulto que hubiera recibido antes. Porque en esas palabras había algo que nadie le había ofrecido en años, una oportunidad de seguir siendo. Cuando Samuel volvió a su silla, con el fuego de la chimenea crepitando detrás de él, ella percibió algo más. Tal vez aquel ranchero no solo la había salvado del desierto. Tal vez, sin saberlo, había salvado la parte de ella que aún quedaba viva. Durante los días siguientes, Elena permaneció en el rancho Montana Roja bajo el cuidado silencioso de Samuel. Él no era un hombre de muchas palabras, pero su presencia estable, firme y respetuosa era un bálsamo inesperado para una mujer que había pasado años caminando de puntillas alrededor de los humores de otros. En el rancho, nadie la levantaba bruscamente por la mañana, nadie la corregía por respirar demasiado fuerte, nadie la observaba esperando que fallara. Sin embargo, las heridas invisibles eran mucho más profundas que las físicas. Cada vez que Samuel la encontraba temblando por la fiebre o mirando la puerta con inquietud, ella decía automáticamente: «Lo siento, intentaré hacerlo mejor». Él fruncía el ceño, confundido. «No tiene nada que disculpar. Solo está enferma». Ella agachaba la cabeza, sin poder creer que esas palabras fueran sinceras. Fue Samuel quien empezó a darle pequeñas tareas, no por necesidad, sino para que ella sintiera que tenía un propósito, un lugar donde apoyar los pies. Le enseñó a alimentar a las gallinas, a recoger leña ligera, a barrer el porche cuando la fiebre disminuyó. Cosas simples, pero que la hacían sentir útil de una forma nueva, distinta a la obediencia forzada que había experimentado en su antigua vida. Sin embargo, cada gesto amable por parte de Samuel tenía un efecto extraño en Elena, agradecimiento mezclado con miedo. Sabía que nada en la vida había sido gratuito para ella. Sabía que la amabilidad muchas veces era la antesala de exigencias más duras. ¿Qué querría ese hombre a cambio? Pero Samuel no quería nada. La observaba en silencio mientras ella organizaba los frascos de especias en la cocina o mientras limpiaba una mesa con excesiva dedicación. Había algo en su manera de moverse, siempre alerta, siempre esperando un castigo, que lo estremecía. No conocía su historia completa, pero sí sabía reconocer a alguien que había vivido demasiado tiempo con miedo. Una tarde, mientras Elena remendaba una manta en el porche, Samuel se acercó con una taza de té. «Para la garganta», dijo él, extendiéndosela. Ella la aceptó con un murmullo tímido. Bebió un sorbo, luego otro, y cuando el sol comenzó a ponerse, sintió por primera vez en mucho tiempo que su cuerpo no era un enemigo. «Gracias», susurró. Él se encogió de hombros, incómodo con el agradecimiento. «Todos necesitamos ayuda alguna vez». La frase la golpeó profundamente. Porque en su vida anterior, ayuda significaba deuda, y deuda significaba humillación. Pero allí, en ese porche bañado por una luz anaranjada, lo que Samuel ofrecía tenía un color distinto. Parecía humano, no condicionado. Esa noche, mientras ella preparaba la mesa para la cena, se armó de valor. «¿Por qué me ayuda?»,
preguntó, sin levantar la mirada. Samuel dejó el cuchillo con el que cortaba carne y se apoyó en el mostrador. Porque estaba en peligro, respondió simplemente. Porque cualquier persona hubiera hecho lo mismo. Ella negó con la cabeza. No, no cualquiera. Él la observó atentamente. Los ojos de Elena no eran los de una mujer débil, sino los de alguien que había sido quebrada y seguía en pie. No sé qué le hicieron, dijo Samuel con voz baja. No sé qué pasó antes de que yo la encontrara. Pero lo que sí sé es que aquí, no tiene por qué sentir miedo. Elena sintió que algo en su interior se tensaba y, al mismo tiempo, se aflojaba. Era como si sus costillas se expandieran después de años comprimidas. Pero aunque su cuerpo se recuperaba, la verdad era que su mente aún vivía encadenada a la sombra de su pasado. Cada noche, antes de dormir, tocaba el espacio vacío de su dedo donde antes había una alianza. Recordaba la plaza, los insultos, las miradas que la declararon inútil sin juicio ni clemencia. Y aún así, algo en Montana Roja empezaba a sanar. Quizás era la forma en que Samuel siempre anunciaba su presencia antes de entrar a una habitación. O cómo dejaba espacio suficiente entre ellos para no intimidarla. O cómo nunca la miraba con lástima, sino con una calma que ella no sabía descifrar. Las heridas invisibles seguían allí, abiertas, palpables. Pero por primera vez desde hacía años, Elena sintió que alguien estaba dispuesto a verlas sin convertirlas en armas contra ella. Y quizá, solo quizá, ese era el primer paso hacia una vida donde su valor no dependiera del hijo que nunca había llegado. La recuperación de Elena coincidió con un cambio casi imperceptible en el rancho Montana Roja. Era como si la casa, silenciosa desde hacía años, hubiera exhalado por fin un suspiro contenido. Donde antes Samuel vivía entre rutinas mecánicas y silencios densos, ahora había pequeños ruidos nuevos. El suave arrastre de una escoba, el murmullo de una mujer que ordenaba frascos, el canto tímido de alguien que empezaba a recordar que tenía voz. El rancho siempre había estado en buen estado. Samuel era un hombre disciplinado, pero también llevaba la huella del abandono emocional. Había polvo en rincones que ya nadie veía, una manta doblada que nadie usaba desde la muerte de su esposa, una mesa grande sobre la que solo comía un hombre. Elena, al percibir esos detalles, comenzó a intervenir con delicadeza, casi pidiendo permiso al espacio. Lo primero que hizo fue abrir las ventanas. Samuel, al regresar una mañana después de revisar el ganado, sintió una corriente de aire fresco entrar por la puerta. El olor a encierro, que él ya no detectaba, había desaparecido. Ahora la casa olía a pan tostado, a café, a flores silvestres que ella había colocado en una jarrita. La casa se estaba ahogando, dijo Elena con una timidez casi infantil. Pensé que sería bueno que respirara un poco. Samuel la observó sin palabras. No estaba acostumbrado a que nadie tocara su hogar, no desde la muerte de Sofía, su esposa. Pero en lugar de sentir invasión, sintió alivio. Hizo bien, respondió simplemente. Con el paso de los días, Elena organizó la cocina, arregló una silla coja, reparó un pantalón que Samuel llevaba meses posponiendo, e incluso limpió el polvo de la repisa donde había un retrato antiguo. Lo hizo sin pedir permiso, pero también sin imponerse, como si escuchara primero el latido de la casa antes de decidir dónde colocar sus manos. Cada acto devolvía vida al rancho. Samuel empezó a darse cuenta de pequeños cambios que él no había hecho. El mantel extendido con cuidado, la cama de huéspedes perfectamente tendida, el establo ordenado sin que nadie se lo pidiera. Pero lo que más notó fue la presencia de Elena moviéndose en silencio, sin miedo, sin sobresaltos, como si por fin empezara a sentirse segura. Era extraño para él. Durante años había vivido aislado, hablándole más a los caballos que a cualquier persona. Pero ahora, cuando regresaba después de un día duro, se sorprendía a sí mismo escuchando si Elena estaba cantando o si sus pasos estaban en la cocina. El rancho ya no era un lugar vacío, era un hogar en transición. Para Elena, ese cambio era igual de profundo. Aunque todavía temía estorbar, empezaba a reconocerse en actividades que ella elegía, no en las imposiciones de otros. Descubrió que le gustaba hacer pan, que disfrutaba coser en el porche al atardecer, que su corazón se tranquilizaba al oír a Samuel silbar mientras guardaba las herramientas. Una tarde, mientras recogía leña liviana, una corriente de emoción inesperada la detuvo. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, no sentía que tenía que esconderse de alguien. No estaba pendiente de un grito, una crítica, una mirada de desaprobación. No vivía bajo el peso de un fracaso constante. Montana Roja no era el hogar de Samuel únicamente. Empezaba a ser también un hogar para ella. Uno que la recibía sin condiciones. Esa misma tarde, Samuel entró en la cocina y se quedó quieto por un momento. Elena estaba de espaldas,
limpiando una olla mientras el sol iluminaba su silueta. Algo en la escena lo desarmó. La naturalidad, la calma, la idea de que la casa volvía a tener una presencia cálida. «Elena», dijo él, con voz más suave que de costumbre. «Usted ha hecho mucho por este lugar». Ella se volteó, confundida. «No, solo intento ser útil». Él negó lentamente. «No. Usted le ha devuelto vida. Y eso no se lo pedí. Pero lo agradezco». Elena sintió que un nudo le subía a la garganta. No estaba acostumbrada a ser valorada por lo que era, mucho menos por lo que aportaba de corazón. Apretó los dedos contra el borde de la mesa para no llorar. Porque esas palabras, simples y honestas, eran más de lo que había recibido en años. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabían lo mismo. El rancho estaba cambiando porque ellos también estaban cambiando. Y algo nuevo, algo frágil y esperanzador, estaba apenas comenzando a crecer. Los primeros días en el rancho transcurrieron envueltos en una calma que Elena no sabía cómo manejar. Después de años viviendo entre gritos, reproches y exigencias, el silencio de aquel lugar la inquietaba tanto como la consolaba. Cada amanecer era una mezcla de miedo y alivio. Miedo a que la paz se rompiera en cualquier momento, y alivio por no despertar con el sonido áspero de una acusación esperando en la puerta. Samuel, como si intuyera ese torbellino dentro de ella, mantenía su distancia sin alejarse del todo. Era una presencia constante, firme, pero nunca invasiva. Le enseñaba dónde quedaban las cosas, cómo orientarse en la propiedad, y le explicaba algunas tareas sencillas solo si ella preguntaba. De lo contrario, la dejaba caminar, explorar, incluso quedarse sentada bajo el soleado porche durante horas, escuchando a las gallinas picotear el suelo y a los caballos respirar pacíficamente. Para Elena, todo eso era nuevo. La libertad, incluso la más simple, le resultaba incómoda, como si no la mereciera. Seguía moviéndose con esa timidez rota que se adquiere cuando se ha vivido demasiado tiempo juzgando cada propio gesto. Hasta que, poco a poco, algo comenzó a aflojar dentro de ella. Una mañana, mientras Samuel arreglaba una cerca, Elena tomó una decisión que para otros habría sido insignificante, pero para ella fue monumental. Se acercó por voluntad propia. Sus pasos eran cortos, prudentes, pero no los detuvo el miedo. Él levantó la mirada sorprendido, no porque ella estuviera ahí, sino porque había buscado su compañía sin necesidad de que él dijera una palabra. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó ella, con la voz apenas audible. Samuel no respondió de inmediato. La observó con una mezcla de orgullo y cautela, entendiendo que aquel pequeño gesto significaba un mundo entero. Le pasó un trozo de madera y señaló la parte rota de la viga. «Si quieres sostenerla, ya con eso me ayudas». Elena respiró profundamente y obedeció. Sus manos temblaban al principio, pero se afirmaron cuando vio que Samuel no juzgaba ni corregía cada movimiento, solo trabajaba junto a ella como si fueran dos personas iguales, dos voluntades que compartían un propósito. El trabajo duró apenas unos minutos, pero cuando terminaron, Elena sintió algo que hacía años no experimentaba: utilidad. No utilidad impuesta, como la que exigían quienes la condenaron por ser inútil por dentro, sino una utilidad libre, suave, que nacía de su deseo de participar en algo que no la lastimaba. Aquel día marcó un antes y un después. Por la tarde, se quedó en la cocina preparando un té. Samuel entró, cansado, dejó su sombrero sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua. No hablaron. No les hizo falta. El silencio entre ellos comenzaba a ser cómodo, un puente invisible que se tendía sin esfuerzo. Cuando él se retiró para ducharse, Elena lo observó desde la ventana. Lo vio quitarse la camisa llena de polvo y notó las cicatrices antiguas en su espalda, marcas de un pasado que él nunca había mencionado. En ese instante comprendió que ambos cargaban heridas, distintas pero igualmente profundas. Él le devolvía la dignidad que otros le habían arrebatado, pero quizás ella también tenía algo que ofrecerle a ese hombre solitario que se esforzaba por no parecer roto. Esa noche, antes de dormir, Elena se descubrió a sí misma sonriendo por primera vez en mucho tiempo. No por Samuel. No por el rancho, sino por ella, por ese primer paso que había dado hacia una versión de sí misma que creía perdida. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, quería averiguarlo. Los días siguientes trajeron una rutina suave que parecía coser los pedazos rotos del alma de Elena. Cada mañana despertaba un poco menos encogida, un poco más firme sobre sus propios pies. Y cada vez que salía al rancho, encontraba a Samuel ya trabajando, siempre acompañado por el sol de la madrugada y por esa serenidad que parecía envolverlo como una segunda piel. Esa serenidad era contagiosa. Elena empezó a participar voluntariamente en tareas pequeñas: alimentar a las gallinas, barrer el porche, ordenar la despensa.
No lo hacía por obligación, nadie se lo imponía. Lo hacía porque comenzar a sentirse útil, a sentirse parte de algo, le estaba devolviendo una dignidad que creía muerta. Pero aunque su cuerpo despertaba, su voz seguía dormida. Hablar de su pasado era casi imposible. Las palabras le pesaban como piedras en la lengua. Samuel lo notaba. No presionaba. No preguntaba. Solo esperaba. Hasta que un día, el silencio mismo se volvió demasiado pesado para cargarlo sola. La tarde estaba teñida de oro cuando Elena salió al cobertizo donde Samuel reparaba una vieja silla de montar. Tenía las manos sudorosas y el corazón golpeando contra las costillas. No sabía cómo empezar. No sabía si debía hacerlo. Pero algo dentro de ella pedía ser liberado. Samuel levantó la vista, percibiendo la tormenta en su expresión. ¿Te pasa algo?, preguntó, con esa voz lenta, segura, que siempre parecía dejar espacio para respirar. Elena se sentó en una caja de madera, pero no lo miró. Sus dedos jugaron con un borde suelto de su falda. No estoy hecha para hablar, admitió con dificultad. No tienes que hacerlo, respondió él, con calma. Pero ella sí sentía que debía. No por obligación, sino porque por primera vez tenía la oportunidad de hablar sin ser juzgada, sin ser interrumpida, sin ser castigada. Y entonces, la primera grieta se abrió. Me culparon por no dar hijos, suspiró, la voz casi quebrada. Como si un cuerpo pudiera decidirlo todo, como si yo hubiera querido no poder, como si fuera mi culpa. Samuel tensó la mandíbula, y ella lo notó en su visión periférica. No era ira hacia ella. Era ese enojo silencioso que nace cuando se escucha una injusticia demasiado grande para digerirla. Mi esposo, su familia, todos, continuó Elena. Me trataron como una carga, un estorbo, un error. Y yo empecé a creerlo. Samuel dejó a un lado la silla de montar. Se acercó despacio, como si temiera espantar a un animal herido. Se sentó frente a ella, pero no intentó tocarla. Nadie es un error, dijo con una firmeza que la sorprendió. Y mucho menos tú. Las lágrimas que Elena había logrado contener durante meses se deslizaron sin permiso. No sollozaba, no se desbordaba, solo dejaba que el agua saliera, como si su alma expulsara lentamente el veneno que le habían hecho tragar durante años. Nunca me habían escuchado, confesó entre susurros. Pues yo sí te escucho, dijo él. Todo lo que quieras decir, o lo que quieras callar. Esa frase, tan simple, tan humana, la derrumbó y la sostuvo al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no tenía miedo de estar rota frente a otro ser humano. Cuando la noche finalmente cayó, el aire entre ellos era distinto. Samuel la acompañó hasta la puerta de la casa, sin tocarla, sin acercarse demasiado. Respetuoso. Paciente. Humano. Gracias, dijo ella antes de entrar, y esa única palabra cargaba toda la vida que estaba recuperando. Samuel sonrió apenas. Cuando quieras hablar, aquí estaré. Esa noche, Elena no solo durmió un poco mejor. Esa noche, por primera vez, soñó con un futuro. El sol de la mañana iluminaba el rancho con una calidez suave, como si el mundo entero quisiera acompañar el lento renacer de Elena. Cada día se despertaba con un poco menos de peso en el pecho, y por primera vez en muchos años, su mente no corría inmediatamente hacia el miedo. Ahora se despertaba con un pensamiento distinto, casi tímido. ¿Qué traerá hoy? Las rutinas comenzaron a volverse más naturales. Ya no tenía que obligarse a salir de la cama ni a mirar a Samuel a los ojos. Incluso empezaba a responderle con una sonrisa pequeña cuando la saludaba por las mañanas. Pero lo más inesperado fue que Samuel también empezó a cambiar. Él era un hombre de costumbres sólidas, de silencios largos y de trabajo duro. Sin embargo, desde que Elena había comenzado a abrirse, algo en él se suavizaba, se afinaba. No porque ella lo pidiera, sino porque verla sanar lo movía de formas que ni él mismo entendía. Una mañana, mientras revisaban unos establos antiguos, Samuel notó algo en la forma en que Elena caminaba, un ligero encogimiento, una rigidez extraña, como si cada paso doliera un poco. ¿Te lastimaste?, preguntó, inclinando la cabeza para mirarla mejor. Elena bajó la mirada. Le costaba admitir necesidad. Durante años le enseñaron que pedir ayuda era molestar, que quejarse era falta de gratitud. Pero Samuel esperaba una respuesta sin juzgar, sin insistir, solo con esa paciencia casi infinita. Es la espalda, dijo al fin. A veces, duele. Él no hizo preguntas innecesarias. No quería hurgar en heridas que aún no estaba lista para compartir. Simplemente la observó con un gesto calculado y asintió. Ven conmigo. La llevó al pequeño porche junto a la casa, donde una silla robusta descansaba bajo la sombra. Le indicó que se sentara y entró para traer un paño y agua tibia.
Cuando regresó, se inclinó detrás de ella con movimientos lentos, casi ceremoniales. «Si te incomoda, me detengo», advirtió. Elena asintió, algo tensa. Pero cuando él apoyó el paño tibio sobre la parte baja de su espalda, no sintió miedo. Sintió alivio, y algo más profundo, el tipo de cuidado que hacía años no sabía que existía. Samuel no era brusco ni torpe. Era delicado, como si temiera romper algo precioso. Reacomodó el paño con suavidad, aplicando una presión firme pero respetuosa. Elena cerró los ojos sin darse cuenta. Su respiración se volvió más lenta, más tranquila. No sabía que dolía tanto, susurró ella, sorprendida por sus propias palabras. A veces uno se acostumbra al dolor, respondió él. Y cree que así debe ser. Esa frase la atravesó. Porque era exactamente lo que le había pasado. Mientras él continuaba el masaje terapéutico, Elena sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su cuerpo pertenecía a un lugar donde no era juzgado, donde no era un instrumento fallido. Samuel no tocaba con deseo, ni con lástima, sino con respeto. Con humanidad. «Te voy a preparar un ungüento para esto», añadió él con serenidad. «Mi madre lo usaba para los dolores viejos». Elena sonrió apenas. «Gracias, de verdad». Samuel retiró sus manos y se sentó a su lado, sin romper la calma del momento. «No tienes que agradecer. Todos merecen a alguien que los cuide cuando lo necesitan». Para Elena, esas palabras fueron casi un regalo imposible. El resto del día lo pasaron juntos, trabajando despacio, hablando de cosas pequeñas, el clima, los animales, las memorias simples del rancho. Conversaciones sin peso, sin dolor. Y cada una de ellas construía, ladrillo a ladrillo, un hogar dentro de ella. Cuando cayó la noche, Elena se dio cuenta de algo que la detuvo en seco. No solo se sentía segura. Se sentía vista. Y esa sensación, tan nueva y tan luminosa, comenzaba a despertar en su interior una esperanza que jamás creyó que volvería a sentir. La esperanza de que la vida no la había abandonado. La esperanza de que aún podía pertenecer. La cercanía entre Samuel y Elena se volvió, poco a poco, parte natural de la vida en el rancho. No era un romance declarado, ni una pasión apresurada. Era algo más profundo y más difícil de nombrar, un entendimiento silencioso, un respeto que crecía como las raíces de un árbol que nadie vio sembrarse. Elena despertaba cada día con un corazón menos tenso. Samuel, por su parte, empezaba a disfrutar de una compañía que hacía años no tenía. Se sorprendía a sí mismo esperando verla aparecer por la puerta, escuchando sus pasos suaves por la casa, notando cómo su risa, una risa pequeña y contenida, pero auténtica, llenaba los espacios vacíos que hacía tanto lo acompañaban. Pero cuando la luz llega, la sombra siempre intenta reclamar su territorio. El primer indicio llegó una tarde, cuando Samuel regresaba del pueblo con provisiones. Había escuchado comentarios en la tienda general, susurros, especulaciones, voces maliciosas hablando de una mujer abandonada por su esposo, de una vergüenza familiar extraviada, de alguien que había sido vista en el rancho Thornfield. El nombre del rancho se mezcló entre murmuraciones como si fuese un chisme jugoso. Samuel fingió no escuchar, pero su sangre se calentó. Sabía lo que venía después. Sabía que los rumores eran como pólvora, y tarde o temprano alguien encendería la llama. Cuando regresó, encontró a Elena colocando flores silvestres en un pequeño jarrón improvisado. Ella levantó la vista y le sonrió con esa timidez luminosa que había ido cultivando. «Llegaste antes de lo que pensé», dijo. Él la observó un instante, guardándose el mal presentimiento para no romper la paz del momento. El camino estaba despejado, mintió con suavidad. Pero Elena percibió la tensión en su mandíbula, la dureza en sus ojos. Era una mujer marcada por la vida, sabía leer los silencios, sabía reconocer cuando alguien llevaba una preocupación a cuestas. ¿Pasó algo?, preguntó. Samuel negó con la cabeza. Nada que no pueda manejar. Sin embargo, algo en su respuesta la inquietó. La verdadera amenaza llegó 2 días después. Samuel y Elena estaban en el corral, revisando a una yegua preñada. El sol se acercaba al horizonte cuando un sonido rompió la calma, el trote de caballos aproximándose desde el camino principal. No era un viajero solitario. Eran varios. Rápidos. Sin intención de discreción. Samuel se tensó de inmediato. Elena sintió que el aire le faltaba. Ese sonido, esa sensación en el pecho, la memoria la golpeó con violencia. Lo reconocía. Lo había escuchado antes, demasiadas veces, el sonido del juicio acercándose. «Quédate detrás de mí», susurró Samuel, firme, sin darle opción. 3 jinetes se detuvieron frente a la entrada del rancho. Polvo, botas limpias, miradas afiladas. No eran simples curiosos.
Eran enviados. Uno de ellos, el mayor, la reconoció primero. Ahí está, dijo con una sonrisa torcida. La esposa perdida. La mujer inútil. Elena se encogió instintivamente, retrocediendo un paso. Samuel dio un paso adelante, ocupando el espacio entre ella y los hombres. Aquí nadie es inútil, respondió con voz grave. Ni está perdida. Están en propiedad privada. Digan lo que vinieron a decir y márchense. El hombre mayor soltó una carcajada seca. Venimos por lo que nos pertenece. Su esposo quiere que vuelva. Dice que ya ha pagado por el daño que causó al abandonarlo. Elena sintió que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Su esposo. Su verdugo. Su sombra. Samuel respiró hondo. Una vez. Ella no va a ningún lado que no quiera ir, dijo con firmeza el hada. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos de que alguien se atreviera a contradecirlos. Mejor piénselo, ranchero, dijo el líder. No es asunto suyo. Samuel apretó los puños. Desde que puso un pie aquí, es mi asunto. Los jinetes escupieron al suelo y se dieron la vuelta. Volveremos, prometieron. Y no vendremos a conversar. Cuando desaparecieron por el camino, Elena sintió que sus piernas cedían. Samuel la sostuvo antes de que cayera. No voy a dejar que te lleven, prometió con una voz que temblaba de furia contenida. Te juro que no. Elena, por primera vez desde que lo conocía, lloró no de dolor, sino de miedo mezclado con algo aún más profundo, la certeza de que alguien estaba dispuesto a pelear por ella. La noche cayó sobre el rancho como un manto inquieto. El viento arrastraba la arena en pequeñas ráfagas, moviendo las lonas, las ramas, los recuerdos. Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de los hombres que habían venido a reclamarla, sombras del pasado que habían regresado para arrancarla de la vida que apenas empezaba a construir. Pero algo era distinto ahora, no estaba sola. En la cocina, donde la lámpara de aceite dibujaba sombras cálidas, encontró a Samuel sentado con los codos sobre la mesa, afilando un viejo cuchillo de trabajo. No era una amenaza, era una declaración silenciosa: no vas a tocar lo que estoy dispuesto a proteger. Elena se acercó despacio. No quiero que te lastimen por mi culpa, murmuró. Samuel dejó el cuchillo y levantó la mirada, firme, inquebrantable. Escúchame bien, tú no tienes la culpa de nada. Y no voy a permitir que vuelvas a creerlo. Ese tono retumbó dentro de ella con fuerza sanadora. A la mañana siguiente, Samuel ensilló su caballo y preparó a los perros del rancho. No era paranoia. Era prudencia. Sabía que los hombres volverían. Sabía que no soltarían lo que consideraban propiedad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, sintiendo el estómago encogido. Lo necesario, respondió él. Pero sin violencia, si puedo evitarla. Aunque te juro que no voy a dejar que te arranquen de aquí. Elena tragó saliva. Antes, había sido una mujer acostumbrada a esconderse, a callar, a desaparecer. Pero algo había cambiado dentro de ella. No quería volver a ser una sombra. Y entonces, hizo algo que jamás se habría permitido meses atrás. Quiero enfrentar esto contigo, dijo. No quiero correr más. Samuel la observó con una mezcla de orgullo y miedo. No tienes que hacerlo. Sí, susurró ella. Sí tengo. Porque la libertad no era algo que se recibía. Era algo que se reclamaba. Los jinetes llegaron al mediodía, tal como Samuel había previsto. Esta vez no vinieron 3, sino 5. Su presencia levantó una nube de polvo y tensión que pareció oscurecer el cielo. El líder habló sin preámbulos. Nos la llevamos. No queremos problemas, ranchero. Samuel avanzó, sereno pero firme. El problema lo trajeron ustedes. Ella no quiere volver. No pertenece a nadie. El hombre escupió. Pertenece a su esposo. Tiene obligaciones. La palabra obligaciones le heló la sangre, pero Elena dio un paso adelante antes de que Samuel pudiera detenerla. No, dijo, con una voz que desconocía en sí misma. Ya no pertenezco a él. Nunca debí pertenecerle. Los hombres se burlaron. Las mujeres dicen muchas cosas. Pero la ley. La ley me condenó sin escucharme, interrumpió Elena, temblando pero firme. ¿Y sabes qué? No me importa. No volveré. Los jinetes no esperaban resistencia. Mucho menos de ella. Se miraron entre sí, indecisos, irritados. Uno de ellos intentó desmontar, pero Samuel giró su caballo para bloquearlo. Den un paso más, advirtió, y se arrepentirán. El líder midió la situación. Samuel era un hombre robusto, curtido, con mirada de quien había sobrevivido cosas peores que una pelea. Y detrás de él, una mujer que ya no temblaba como antes.
La mayoría de los abusadores sabían identificar cuando una víctima cambiaba. Y ese cambio solía ser peligroso para ellos. Finalmente, el líder bufó. Tu esposo no va a estar contento. Tampoco yo, respondió Samuel. Y yo sí estoy aquí. El silencio cayó como un golpe seco. Los jinetes, frustrados, dieron la vuelta. Se alejaron con amenazas vacías, sabiendo que una mujer que se levanta y un hombre que la respalda eran demasiado problema para su cobardía. Cuando el polvo se asentó, Elena sintió las piernas flaquear. Samuel bajó de su caballo y fue directo hacia ella. Ella se lanzó a sus brazos sin pensarlo. «Lo hiciste», susurró él. «Te defendiste». «Lo hicimos», corrigió ella. Samuel la sostuvo como si sostuviera algo sagrado. «Aquí nadie te va a condenar jamás», prometió. Elena apoyó la frente en su pecho. Por primera vez, la palabra vida no le pesó. Por primera vez, dignidad no era algo abstracto. Era real. Era suya. Había llegado al rancho escapando. Ahora, se quedaba por elección. Y esa era la victoria más grande de todas.